Bienvenidos al episodio número 8 del podcast 10.000 horas, donde hablamos con dueños de negocios, emprendedores, gente que está empujando el país. Y hoy nos acompaña Soledad Acosta, dueña del espacio SAMU, para contarnos su historia. Bienvenida, Soledad. Muchísimas gracias por la invitación, Iván. Qué gusto tenerte acá. Estamos tratando de traer novedades. Encontramos el espacio SAMU en TikTok, así como yo también trabajo mucho por TikTok. Y bueno, quería que nos cuentes un poquitito sobre vos y tu emprendimiento antes de entrar a las preguntas. Bueno, Espacio SAMU es un espacio holístico. Holístico significa integral. Entonces, lo que buscamos en el espacio es ofrecer servicios que ayuden al bienestar integral. Para ello tenemos una tienda saludable y además de eso tenemos clases de yoga, terapias, talleres, hacemos ferias, todo lo que tiene que ver con el bienestar. Mucha gente tiene miedo en el desconocimiento de acercarse. ¿Qué uno va a encontrar ahí? ¿Para qué uno va ahí? Nosotros tenemos ahí una pizarra afuera del espacio que dice un espacio para conectar. Y yo creo que la esencia del lugar es eso, es un lugar para conectarnos con nosotros mismos, ya sea desde la alimentación saludable, ya sea desde la mente, desde la emoción, a través de las meditaciones, de las prácticas de yoga, danza libre y otras terapias que tenemos. Wow, qué interesante. Vamos a la primera pregunta, Soledad. ¿Cuál fue tu motivación principal para empezar este negocio y cómo encontraste tu nicho? ¿Cómo encontraste tus clientes? Bueno, es una historia muy personal. Sí, ¿la podés compartir? Sí, el emprendimiento surge a partir de una situación difícil que yo estaba teniendo en mi vida. Antes me dedicaba a la docencia, soy profesora de lengua y literatura, de lingüística, y estuve en ese ámbito académico muchos años. Y luego una crisis existencial me llevó a replantearme el sentido de mi vida, justamente eso que decía hace rato, buscar conectarme conmigo misma, qué es lo que yo quiero, cuál es mi propósito. Bueno, y así me adentré primero en la alimentación saludable y siempre uno quiere compartir lo que le hace bien, ¿verdad? Claro. Así que bueno, el siguiente paso fue cambiar mi vida laboral, renunciar a mi profesión y empezar a dedicarme a la venta de productos, que fue lo primero que hicimos. Fue los alimentos saludables y después vinieron ya las clases de yoga y las demás propuestas que tenemos en el espacio. Qué interesante. Y bueno, ¿y cómo encontraste tu nicho? O sea, ¿cómo fuiste encontrando la gente que te compre? El Espacio SAMU, como Espacio SAMU con ese nombre, tiene 7 años, pero tengo en realidad 10 años de emprender. Antes tenía otro nombre, cuando era solamente una tienda de alimentos. Y en ese momento encontrar un nicho fue muy difícil. 10 años atrás nada de esto se consumía prácticamente en Paraguay. Había personas así muy puntualmente que consumían, que habían vivido en el extranjero o que seguían determinadas dietas. Entonces al principio fue bastante complejo. Tuve la ayuda de gente de mi entorno. En esa época yo ya practicaba yoga, entonces los que estábamos en el yoga seguíamos determinada dieta y así se fue abriendo a partir de ahí. Después fueron las ferias y fue llegando lentamente a Paraguay todo lo que ya, porque yo conocí todo esto en Argentina, ahora viví un tiempo en Argentina, y todo lo que ya había en Argentina, en Brasil, fue llegando. Entonces de a poco fue cada vez más fácil tener gente, público, clientes para nuestras actividades. Un proceso de educación. Un proceso de educación. Y para entrar así en lo profundo del tema, estamos en una era diferente. Nosotros estamos en algo que se llama la era de Acuario. Estamos entrando en esa era, entonces por eso es que todo esto ahora a cualquier persona le llama la atención. Antes era como de cierta élite, de cierto grupo, y hoy día no. Hoy día creo que todo, justamente la persona que me traía hoy me hablaba de la meditación, ¿verdad? Entonces creo que todos estamos buscando ese momento de conexión. Estamos viviendo una crisis en todo sentido que se potenció con la pandemia, ¿verdad? Entonces a partir de ahí es como, ¿cuál es el sentido de mi vida? Es lo que muchos se preguntan, ¿verdad? Y todo esto viene a responder a esas preguntas de esta era en la que estamos entrando. Muy interesante. La siguiente pregunta dice, ¿qué desafíos financieros enfrentaste para iniciar tu empresa y cómo los superaste? Sobre todo porque había mucho desconocimiento en ese entonces. Sí. Muchísimos desafíos hasta el día de hoy, ¿verdad? Empecé prácticamente de la nada. Fue como algo así muy
muy de querer salir de esa situación difícil en la que yo estaba, entonces tenía mucha motivación en ese sentido porque necesitaba encontrarme a mí misma, ¿verdad? Y atravesé muchísimos desafíos financieros, momentos de muchas crisis, de querer abandonar todo, como voy a volver a mi profesión, al salario seguro. Cualquiera que emprende sabe lo que significa emprender, ¿verdad? A veces en este mundo del emprendimiento, la gente piensa que va a ser todo así, wow, ahora voy a ser mi propio jefe, pero todos los que pasamos por esto, sabemos que pasamos a ser nuestros propios esclavos más o menos. Es realmente como decir, porque es emocionante emprender, pero así mismo estás un 28, un 29 del mes diciendo, Dios mío, ¿cómo voy a pagar toda esta gente que está trabajando conmigo? Así Pero es mismo. una experiencia muy enriquecedora y de crecimiento, sobre Totalmente. todo. Yo siempre digo que para mí esto es mi escuela, como un lugar donde aprendo cada día y aprendo sobre todo a gestionar mis emociones, a atravesar mis límites. Eso es lo que más aprendemos y ese es el regalo de este mundo del emprendimiento, para poder ir más allá de lo que pensamos que no es posible. Así cuando estamos por tirar la toalla, siempre viene alguien que nos da una palabra de aliento o lo que fuera y bueno, ok, sigo por aquí. 100%. Muchas veces ese círculo de apoyo es vital Sí, cuando uno está tambaleando y dudando de uno mismo, ¿no? totalmente. Eso es la Bien. duda. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el mayor error que has cometido en tu camino como emprendedora y qué aprendiste de él? Yo creo que mi mayor error fue empezar todo esto sin conocer absolutamente nada del mundo de negocios. No le llamaría yo error, fue un aprendizaje, sigue siendo un aprendizaje, pero quizás si en ese momento hubiera tenido algún conocimiento más del ámbito financiero, hubiera sido más sencillo, ¿verdad? Yo vengo de un mundo académico de las humanidades, estudié literatura, o sea, las matemáticas, todo eso no es lo mío. Y fue al principio muy difícil entender cómo funcionaba un negocio y quería hacerlo todo así muy ingenuamente, digo yo, era así como, ay, qué lindo, y como es todo este mundo del yoga, la meditación, a veces estamos un poco allá en la estratosfera, ¿verdad? Todo unicornios, ¿verdad? Y no es así, ¿verdad? Entonces, justamente los golpes fuertes que tuve de crisis económica muy, muy fuertes, me llevaron a tomar conciencia de eso y empezar a poner un poco más de orden, entender cómo funcionan los números, cómo funciona un negocio, que es algo que todavía me falta muchísimo, pero ese yo creo que fue el mayor error, porque así fue que perdí también algunas oportunidades de gente que por ahí quería negociar conmigo. Yo no estaba en condiciones porque no entendía nada de negocios, era como, ay, sí, qué lindo, nomás estaba en la ilusión, como en la ingenuidad, ¿verdad? Es algo que yo menciono mucho en mis redes sociales y en mis plataformas de crecimiento, que la base financiera, no importa lo que vendas, es necesaria, la Así mismo. necesitas y la tenés que entender. Y si no tenés el conocimiento, hoy en día en YouTube, en TikTok, en Instagram, hay infinidad de contenido gratuito que por lo menos te van a dar la base para no cometer errores que son fáciles de evitar. Así mismo. Bien, pregunta 4. ¿Cómo has logrado equilibrar tu vida personal y profesional mientras diriges un negocio? Que es uno de los mayores desafíos. Totalmente. Es un poco lo que decía hace rato, que al principio somos como esclavos, nos autoesclavizamos, ¿verdad? Y bueno, ese es otro aprendizaje de pasar de esa etapa, que es parte de esa etapa de no entender cómo funciona un negocio, ¿verdad? Como somos los todólogos, como siempre dicen, ¿verdad? Hacemos de todo. Uno, porque por lo general no tenemos los recursos, cuesta delegar y bueno, y vamos aprendiendo ahí sobre la marcha sobre todo eso, ¿verdad? Y para mí eh, ahora sigue siendo un proceso poder balancear mi vida profesional con mi vida personal. En un principio me entregué 200% a mi emprendimiento, ¿verdad? Era para mí lo más importante, era vital porque no tenía otro medio para subsistir, entonces era eso y nada más, ¿verdad? Y de a poco, bueno, viene el agotamiento, viene la claridad de cómo, o sea, esto no puede ser que esto me esté quitando la vida, ¿verdad? Entonces necesitamos recargarnos y bueno, todas estas prácticas de yoga y demás me ayudan a ver eso, ¿verdad? Como necesitamos nutrirnos
para volver a nutrir el emprendimiento. Ahora, si yo estoy todo el día ahí y nada me nutre, me agoto. Me agoto y ya no hay creatividad, no hay tiempo para algo nuevo, ¿verdad? Y esto se sostiene con la creatividad. Cualquier emprendedor necesita así a diario. ¿Y ahora qué hago? ¿Y hoy cuál es mi propuesta, verdad? Y para que esa creatividad venga, necesito ese espacio de silencio, ese espacio de parar un poco. Y bueno, me lo voy permitiendo, porque lo que descubrí al principio, yo decía, si yo paro, ¿qué va a pasar? No voy a apagar la luz, no voy a poder apagar la luz, pero no, porque fui descubriendo que cuando me daba esas pausas, parecía que llegaba ahí la abundancia ahora. Me gusta mucho esa frase que decís, necesito nutrirme para nutrir mi emprendimiento y es muy cierto. Yo soy así, yo tengo ese mismo proceso creativo donde si estoy muchas horas haciendo una sola cosa, mi cerebro ya se bloquea, colapsa y necesito yo aislarme 2, 3 horas, desconectarme del mundo y ahí como que me viene la solución al problema. Es muy interesante lo que mencionabas también de delegar, porque yo creo que la tarea que le convierte a uno de emprendedor a dueño de negocio es aprender a delegar para poder crecer, que no es un proceso fácil y es extremadamente doloroso. Es uno de los procesos más dolorosos que pasa uno como dueño de negocio. Así mismo es. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué estrategias utilizaste para atraer y retener tus primeros clientes? Los primeros clientes siempre son los más difíciles. Y los primeros clientes, como te decía hace rato, vinieron de ese ámbito del yoga y demás, entonces como era gente que ya estaba en esa búsqueda, pero lo que tuve ahí, que yo siempre recuerdo que tuve esa posibilidad de tener mucho tiempo, porque en esa época yo no tenía un espacio físico, era venta online, y tampoco es que tenía millones de clientes, entonces tenía mucho tiempo libre, y aproveché ese tiempo para leer, para informarme, y conocía a profundidad mis productos. Generaba mucho contenido en las redes, o sea, todo lo hice intuitivamente, ¿verdad? Me iba a ferias y sabía explicar las propiedades de los productos. Yo creo que eso fue algo que siempre le dio confianza a la gente y es algo que hasta el día de hoy tiene mi espacio, ¿verdad? Que creo que es lo que lo diferencia de otros lugares, de otras tiendas, que esto no es solamente un negocio para mí, es mi estilo de vida, es mi propuesta personal, entonces vendo algo que conozco, vendo algo que funciona para mí, que ha funcionado en el pasado para salir de muchas situaciones difíciles de salud, de depresión, de otras cosas, ¿verdad? Entonces tiene eso, ¿verdad? Y lo que buscamos en el espacio es eso, que la gente no solamente vaya a comprar, sino a tener una experiencia y que pueda ser asesorado. Tratamos de que sea así. No siempre es posible porque hay días que yo no estoy, por ahí las personas que están no conocen en profundidad, pero tratamos de que sea esa la experiencia, ¿verdad? Que todos los que están en el espacio conozcan lo que nosotros ofrecemos para que la persona se sienta en confianza. Creo que es la clave para retener, fidelizar, ¿verdad?, los clientes. O sea, en esencia, estar bien formado y capacitado sobre lo que uno vende es lo que te llevó a retener la mayor cantidad de clientes y sobre todo a practicar lo que uno vende, sí, ¿no? Y también cuidamos mucho la calidad de nuestros productos, ¿verdad? Tenemos también un valor agregado que es que trabajamos mucho con emprendimientos pequeños que ofrecen sus productos en nuestro espacio. Entonces, son productores ecológicos, la mayoría de ellos, como ese valor agregado que tiene lo que ofrecemos, ¿verdad? Comunidades indígenas, algunos de estos productos, café de Mistol, café Algarroba, que son productos que elaboran comunidades indígenas del Chaco. Entonces, eso le da un toque diferente a nuestro negocio, ¿verdad? Es como más artesanal. Sentido de propósito. Sí, totalmente. Sentido de propósito, más artesanal, más conectado con la tierra, con lo local, que es lo que buscamos, ¿verdad? Excelente. Bueno, estamos en el cierre ya del episodio. Quiero pedirte que resumas qué es para vos ser un emprendedor en Paraguay. ¿Qué es ser un emprendedor en Paraguay? Es enfrentarte a muchos desafíos, es tener mucho coraje, constancia y creer en algo, ¿verdad? Creer en que lo que estás haciendo tiene un valor, tiene un propósito y que va a servir a alguien más,
creo que esa debe ser como la motivación mayor, como cuál es mi servicio, cuál es mi aporte al mundo con esto que hago. Si solamente lo hago por una cuestión económica, desde mi punto de vista es mucho más difícil poder sostener porque no está esa motivación interna. En cambio, si hay un propósito más allá de mí, hay una fuerza superior que me guía para poder sostener y atravesar esos desafíos. Es muy importante lo que mencionas. Justamente hace poquito estuvimos trabajando nosotros en reformular la visión y misión de nuestros negocios. Muchas veces avanzar por avanzar sin ese norte lo vuelve el doble de difícil, pero cuando fijas esa meta o por qué estás haciendo lo que haces, es como que te da un panorama más amplio de hacia dónde debería ir tu esfuerzo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Soledad. Me encantó este episodio. Quiero darte un espacio para que nos comentes dónde te encontramos, dónde está el espacio SAMU, cómo te encontramos en redes. Estamos acá en el centro de Asunción. Es una casa antigua que está sobre Caballero 773, entre Herrera y Fulgencio Remoreno. En las redes sociales estamos como Espacio SAMU, donde está el perfil de todas las actividades que organizamos en el espacio, y SAMU Tiendita, que es la parte de la tienda de los productos. Bueno. Estamos en Instagram y en Facebook. Y en TikTok. En TikTok estamos, sí, hace poquito ya me estoy olvidando. Donde yo les encontré y vi los videos, me encantaron los videos de TikTok y bueno, gracias a eso aquí Soledad está compartiendo con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. A vos por venir. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.